Hola, ¿alguna vez te has preguntado cuánta agua cabe en una botella exactamente? ¿Cuántos litros puede almacenar una cisterna? O bien, ¿cuánto material se necesita para construir una caja, un tanque o un edificio? Todo eso se responde con un solo concepto fundamental en matemáticas y en la vida real, el volumen. El volumen nos permite medir cuánto espacio ocupa un cuerpo geométrico, es decir, qué tanta capacidad tiene un objeto en tres dimensiones: largo, ancho y altura. No es un tema aislado del salón de clases. El volumen está presente en la arquitectura, la ingeniería, la medicina, la física y en actividades cotidianas que realizamos todos los días. En esta clase vas a aprender paso a paso y de forma totalmente clara qué es el volumen, cómo se calcula en los principales cuerpos geométricos, como el cubo, el prisma, el cilindro, la pirámide, el cono y la esfera. Y lo más importante, cómo aplicar estas fórmulas correctamente sin confundirte. Así que prepárate, porque al terminar este tema no solo sabrás resolver ejercicios, sino que entenderás realmente qué estás calculando y por qué funciona. Comencemos con las bases sólidas y llevemos tu nivel matemático al siguiente nivel. En pantalla podemos observar la fórmula de volumen del cubo, que nos dice que el volumen es igual al lado al cubo. Aquí es muy importante mencionar que el cubo tiene sus tres dimensiones iguales. En este caso, largo, que es esto, el ancho y asimismo la altura, ¿vale? Entonces, por ello, elevamos la arista al cubo, ¿vale? Entonces, también un lado en un cuerpo geométrico también se le conoce como arista, ¿vale? ¿Por qué? Porque intersectan en un punto como tal, ¿vale? Entonces, aquí reiteramos, fórmula de volumen del cubo es el lado al cubo. ¿Por qué? Porque sus tres dimensiones miden exactamente lo mismo. Entonces, para que quede un poquito más claro esto, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos un cubo que tiene una arista de 5 centímetros, ¿vale? Arista o bien un lado de 5 centímetros como tal. Y nosotros queremos averiguar cuál es el volumen, ¿vale? Entonces aquí nos dice que el volumen es igual al lado al cubo. Vamos a aplicar la fórmula y entonces nos va a quedar que volumen es igual al lado, en este caso es 5 centímetros, y eso dice que es al cubo. Vean que aquí 5 centímetros, pues es el valor de uno de sus lados como tal, ¿vale? Y eso dice la fórmula que hay que elevarlo al cubo, ¿vale? Entonces aquí tenemos volumen es igual, ya representando bien esta fórmula o bien desglosándola, nos va a quedar como 5 centímetros por 5 centímetros y nuevamente por 5 centímetros como tal, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ya nada más realizar la multiplicación. Aquí tenemos 5 por estos 5, nos da 25 centímetros al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Ah, bueno, pues porque aquí también se multiplican los centímetros. Entonces, en la multiplicación, ¿qué pasa con sus exponentes? Se suman. Como no hay un exponente, recuerden, ahí visible o representativo, recuerden que por ley matemática nos está indicando que hay la unidad.
¿vale? Entonces, uno que tenemos aquí más otro de acá nos da al cuadrado, ¿vale? Por eso son centímetros cuadrados. Entonces, tengo 25 centímetros cuadrados. Y esos 25 centímetros cuadrados tengo que multiplicarlos ahora por este 5 de acá, 5 centímetros. Entonces tengo 25 por 5, me queda como tal 125, ¿vale? Y ahora también interactúan los centímetros, ¿vale? Entonces aquí tengo centímetros al cuadrado y acá tengo centímetros a la primera potencia, ¿vale? Entonces aquí son 2 de aquí más uno de acá, me queda centímetros cúbicos, ¿vale? Y esta entonces es la unidad de medida del volumen, centímetros cúbicos como tal, ¿vale? Entonces, no olviden que también interactúan la unidad de medida, en este caso los centímetros, ¿vale? No se vayan a confundir y vayan a poner un volumen con nada más centímetros o centímetros cuadrados. Eso está mal. La unidad de medida del volumen son bien centímetros cúbicos como tal, ¿vale? No se vayan a confundir. Entonces aquí, recapitulando un poco, el cubo, su fórmula es lado al cubo o bien arista al cubo. ¿Por qué era lado al cubo o bien la arista al cubo? Por sus tres dimensiones que miden exactamente lo mismo. En este caso, largo, ancho y altura como tal, ¿vale? Ahora, tenemos el prisma rectangular, también conocido como ortoedro o bien una caja, ¿vale? Una caja de zapatos, una caja, no sé, quizá de algún juguete como tal, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Prisma rectangular, también denominado ortoedro o bien caja, ¿vale? Y el volumen, en ese caso, pues es igual al largo por el ancho por la altura, ¿vale? Entonces, aquí tenemos lo mismo, largo por ancho por la altura, ¿vale? Como tal. Entonces, esa es la fórmula del prisma rectangular. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Imaginemos un prisma rectangular de largo, vamos a poner aquí largo, de 8 centímetros, ¿vale? 8 centímetros como tal. Entonces ahí colocamos 8 centímetros. Ancho, vamos a ponerle aquí su ancho de 4 centímetros, ¿vale? 4 centímetros. Y la altura como tal, vamos a darle un valor de 6 centímetros, ¿vale? 6 centímetros. Entonces, vean, aquí ya tenemos un prisma rectangular. Dice que el largo mide 8 centímetros, es decir, esto de aquí mide 8 centímetros. El ancho, que es esto de acá, mide 4 centímetros. Y la altura, que es esta, mide 6 centímetros. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el volumen? Pues aplicar esta fórmula. Volumen es igual al largo por el ancho por la altura. Entonces vamos a colocarlo aquí. Volumen es igual largo. ¿Cuánto tiene de largo? Dice que son 8 centímetros. Y luego eso multiplicado por el ancho. ¿Cuánto es de ancho? 4 centímetros. Y bien, la altura, que es de 6 centímetros, ¿vale? Entonces vamos a colocar acá 6 centímetros como tal. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hacemos la multiplicación, en este caso aquí primero, 8 por 4 serían 32. Y también interactúan las unidades de medida, en este caso centímetros. Aquí tenemos primera potencia, ¿vale? Entonces es uno de aquí más otro de acá, sería al cuadrado, ¿vale? Centímetros
cuadrados como tal, ¿vale? Entonces, no hay que olvidar que también interactúan las unidades de medida. Es muy importante no omitirlas, ¿vale? No vayamos a colocar aquí nada más centímetros, porque eso está totalmente mal, ¿vale? Y ya nada más ahora se multiplica por la altura. Entonces ahí tenemos 32 por 6 nos da 192. Y aquí tenemos centímetros al cuadrado y centímetros a la primera potencia de acá. Se suman, recordemos, 2 más 1 es igual a 3 centímetros cúbicos como tal, ¿vale? Y entonces ese sería el resultado de este ejercicio como tal, ¿vale? Entonces, respetemos las fórmulas de volumen y también, obviamente, aquí respetar las unidades de medida como tal para llegar al resultado correcto. La unidad de medida del volumen, recuerden que es al cubo, ¿vale? Entonces es muy importante recapitular que no solamente interactúan los valores, sino también interactúan las unidades de medida, en este caso los centímetros, y que esas tienen una potencia, aunque no sea visible o representativa, recordemos que tienen la unidad como tal. Ahora bien, vamos a pasar con el prisma en general. En la imagen podemos ver un prisma pentagonal, ¿vale? ¿Por qué pentagonal? Ah, bueno, pues porque tiene la base o bien una de sus caras, ¿vale? Inferior o bien superior, es un pentágono, ¿vale? ¿Por qué pentágono, profe? Ah, bueno, pues porque tiene 5 lados, ¿vale? O 5 aristas. Veamos aquí sus aristas, aquí señalándolas, ¿vale? Entonces, de acuerdo a sus lados, pues bueno, torna el nombre, ¿vale? De ese prisma. Pero para calcular el volumen de cualquier prisma en general, pues se utiliza esta fórmula. Volumen es igual al área de la base por la altura, ¿vale? Entonces aquí, si queremos calcular, por ejemplo, el volumen de este prisma pentagonal, pues vamos a darle un perímetro de la base de 40 centímetros, ¿vale? De 40 centímetros, 40 centímetros como tal. El apotema, vamos a darle apotema 5 centímetros, ¿vale? Apotema 5 centímetros. Y una altura de 12 centímetros como tal. 12 centímetros. Vale. Entonces, ya tenemos estas medidas para calcular el volumen, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que para el prisma, su fórmula es volumen es igual área de la base por la altura. Y bien, entonces, el área de la base, recordemos que siempre es perímetro por apotema sobre 2. Eso es para el cálculo de área de un polígono regular como tal, ¿vale? Entonces aquí el pentágono es un polígono regular, ¿vale? ¿Por qué polígono regular? Ah, bueno, porque todos sus lados miden exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces aquí esa área de la base es igual al perímetro por apotema sobre 2. El perímetro de la base es igual a 40 centímetros, ¿vale? Es decir, aquí, si nosotros queremos saber cuánto mide uno de sus lados, pues tenemos que dividir esos 40 sobre 5. ¿Por qué sobre 5? Porque tiene 5 lados ese pentágono, ¿vale? Entonces, aquí sería como tal
8 centímetros. Cada lado mide 8 centímetros, ¿vale? Y entonces aquí se hace la sumatoria. En algunos casos, pues nos dan nada más la longitud, ¿vale? De uno de sus lados. Y ahí recuerden que el perímetro es la sumatoria de todos los lados. Y si miden exactamente lo mismo, bueno, pues se multiplica la magnitud de uno de sus lados por la cantidad total de lados. En este caso sería un lado mide 8 centímetros por la cantidad total de lados, que son 5, pues sería 8 por 5 son 40 centímetros. Por eso aquí tenemos ya el perímetro de la base de 40 centímetros, ¿vale? Y entonces acá, desarrollando esto, nos queda que el área de la base es igual al perímetro, que son los 40 centímetros, por el apotema, que es de 5 centímetros. Y dice que todo eso está dividido entre 2, ¿vale? Entonces, posteriormente, ¿qué hacemos? Bueno, pues resolver, ¿vale? Entonces aquí tenemos 40 por 5. Para realizar esta multiplicación fácil hacemos 4 por 5 son 20. Le agregamos a ese 20 un 0, ¿vale? Entonces serían 200, ¿vale? Y acá de igual forma, las unidades de medida, centímetros, están a la primera potencia, ambas. Entonces aquí es 1 más 1 sería 2. ¿Por qué se suman? Bien, porque se están multiplicando, ¿vale? Si se estuvieran dividiendo, se restan, recordemos, pero como se multiplican, se suman, ¿vale? Entonces aquí tenemos centímetros al cuadrado. Y todo eso dice que es dividido entre 2. Entonces esto nos da como resultado 200 dividido entre 2, pues aquí nada más simplificamos. Aquí 2 entre 2 nos da 1 como tal, ¿vale? 1 y le agregamos los dos ceros que lo acompañan, ¿vale? Centímetros cuadrados, ¿vale? Entonces ahí el área de la base es de 100 centímetros cuadrados. Ahora dice que esa área de la base la multiplicamos por la altura, ¿vale? Entonces ya tenemos el valor del área de la base, que son 100 centímetros cuadrados. Falta multiplicar eso por la altura. Entonces acá diremos que el volumen nos quedaría como área de la base, que son 100 centímetros cuadrados, 100 centímetros cuadrados, multiplicado por el valor de la altura, que en este caso son 12 centímetros, ¿vale? Y recapitulando un poco, unidad seguida de ceros. Bueno, pues simplemente es 1 por 12, nos queda 12, y añadimos como tal los ceros que acompañan a esa unidad. En este caso son 2 ceros, ¿vale? Entonces nos queda 1200. Lo mismo con unidad de medida, aquí está el cuadrado y acá está la primera potencia. Recordemos que cuando no es representativo, por ley hay la unidad, ¿vale? Entonces son 2 más 1 serían 3. ¿Por qué se suman? Pues bueno, porque se están multiplicando. Entonces aquí serían centímetros cúbicos como tal. Entonces 1200 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de ese prisma pentagonal, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a revisar el volumen de este cilindro. Nos dice que el cálculo de volumen será pi por radio al cuadrado por la altura, ¿vale? Entonces aquí, de igual forma, ¿vale? Tenemos nuestro cilindro, ¿vale? Con una de sus caras siendo un círculo como tal. Obviamente, pues es formado ¿por qué? Por una circunferencia, ¿vale? Y la circunferencia, recordemos que es todo esto, el contorno, ¿vale? Y todo lo de adentro, pues es el círculo como tal, ¿vale? Entonces ahí, pues recordemos, es exactamente lo mismo. Área de la base, en este caso para un círculo, o bien una circunferencia como tal, pues recordemos que el área se saca con pi por radio al cuadrado, ¿vale? Y entonces aquí, pues una vez que ya tenemos esa área de la base, pues lo multiplicamos por
la altura como tal. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces aquí tenemos volumen es igual al pi por el radio al cuadrado. Vamos a poner un ejercicio, ¿vale? Vamos a dar los datos. Entonces, imaginemos un radio de 3 centímetros, ¿vale? Radio es igual a 3 centímetros. Y una altura de 10 centímetros, ¿vale? Altura de 10 centímetros, ¿vale? Como tal. Entonces ahí ahora sí, volumen es igual al pi, ¿vale? Por un radio de 3 centímetros, ¿vale? Dice que ese radio está al cuadrado, entonces aquí tengo 3 centímetros y todo eso estará al cuadrado, ¿vale? Aquí muy importante, aplica tanto para el valor, la magnitud en este caso, como para la unidad de medida. No nada más vayan a elevar al cuadrado el 3, pero los centímetros no, ¿vale? Se eleva a ambos. No nos vayamos a equivocar en ese sentido. Y luego dice que eso es multiplicado por la altura. La altura que mide ¿cuánto? Pues 10 centímetros como tal, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos pi y elevamos ese 3 centímetros al cuadrado. Entonces aquí son 3 por 3. Bueno, ¿por qué 3 por 3, profe? Bueno, pues porque está al cuadrado. Y aquí el cuadrado nos indica que debemos de multiplicar 2 veces este valor, ¿vale? Tanto este como la unidad de medida, ¿vale? Entonces, por eso es 3 por 3. Si fuera al cubo, bueno, se multiplica 3 veces por sí mismo. ¿Vale? Si fuera la cuarta potencia, bueno, 4 veces. A la quinta potencia, 5 veces, ¿vale? Entonces, aquí como está al cuadrado, pues bueno, se multiplica 2 veces. Por eso es 3 por 3, sería 9, ¿vale? Y luego acá tenemos centímetros por centímetros, recordemos por aquí también al cuadrado, ¿vale? Estamos todavía en este de aquí, ¿vale? Como es al cuadrado, también los centímetros se multiplican 2 veces. Entonces, centímetros y centímetros, nos queda centímetros al cuadrado, ¿vale? Porque ambos tienen potencia 1, ¿vale? Entonces se suma, ¿vale? Por eso nos da al cuadrado. Y luego acá, de igual forma, por 10 centímetros como tal, ¿vale? Entonces acá, volumen es igual, acomodamos ya nuestros valores. Aquí tenemos 9 por 10, pues sería 90, ¿vale? Y acá tenemos centímetros cuadrados y centímetros a la primera potencia. Recordemos, se suman 2 de aquí más 1 sería 3, ¿vale? Entonces aquí 90, recordemos añadir el pi centímetros cúbicos, ¿vale? Como tal. Y este sería el resultado, ¿vale? Del cálculo de volumen. Obviamente representando a pi con su símbolo, ¿vale? Pero bien, si nosotros queremos encontrar el volumen exacto, pues podemos ocupar el valor de pi de 3.14, ¿vale? Para que sea un poco más exacto, ¿vale? Entonces aquí sería volumen es igual a 90, ahora multiplicado por esos 3.14, que es el valor de pi, 3.14, ¿vale? Ese es el valor de pi. Y acá obviamente colocar la unidad de medida que son centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces aquí nos quedaría 90 por 3.14, bueno, pues entonces ahí el volumen es igual a 282.6 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos el volumen exacto, ¿vale? Entonces aquí volumen de 282.6 centímetros cúbicos sería como tal ya el volumen exacto, o bien lo podemos dejar como 90 pi centímetros cúbicos. Ahí tenemos obviamente el pi representativo, ¿vale? De las dos formas es correcto, ¿vale? Y siempre utilicen el valor de pi como 3.14.
obviamente sabemos que tiene un valor redondeado de 3.1416, ¿vale? Pero si nosotros utilizamos las 4 cifras, pues en algún punto esto, pues tiende a llevar al error. ¿Por qué? Porque no muchos están acostumbrados a utilizar demasiadas cifras, ¿vale? Entonces, estos son ejercicios muy pequeños, muy digeribles, muy prácticos, pero cuando tengan ejercicios de magnitudes más grandes o de un poquito más dificultad, pues van a entender que el utilizar el redondeo es súper indispensable para llegar al resultado indicado, ¿vale? Entonces, reitero, es muy importante entender las fórmulas de volumen, ¿vale? Cada una de ellas y obviamente aplicar el proceso correcto, tomando en cuenta que la unidad de medida del volumen son centímetros cúbicos como tal. Ahora pasemos con la fórmula de volumen de una pirámide como tal. Y aquí tenemos como tal dos fórmulas. La primera nos dice volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura, ¿vale? O bien volumen es igual al área de la base por altura dividido sobre 3, ¿vale? Entonces, ambas son exactamente lo mismo, solo que una representa este valor en fracción por separado, ¿vale? Y acá lo incluye como tal, ¿vale? Entonces, ambas son lo mismo, simplemente cambia la forma de representarlas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una pirámide pentagonal, ¿vale? ¿Por qué pentagonal? Bueno, pues porque la base es un pentágono, ¿vale? Recapitulamos un poco. ¿Por qué pentágono? Porque tiene 5 lados como tal, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio de cálculo de volumen de una pirámide, ¿vale? Tomando en cuenta los siguientes valores: un perímetro de la base de 30 centímetros, ¿vale? 30 centímetros, un apotema, apotema de 4 centímetros, de 4 centímetros como tal, y una altura de 9 centímetros, ¿vale? Entonces, como tal. Bien. Entonces ya tenemos esos valores. Aquí lo mismo, perímetro de la base 30 centímetros. Quiere decir que uno de sus lados mide ¿cuánto? A ver, comenten en los comentarios. Pongan sus respuestas ahí, los estaré leyendo. ¿Cuánto mide uno de sus lados si el perímetro de la base es de 30 centímetros? A ver, los estoy leyendo. Ok, bien. Cada lado entonces mide 6 centímetros, ¿vale? Y esos 6 centímetros se multiplican por los 5 lados. 6 por 5 serían 30 centímetros, ¿vale? Por eso el perímetro de la base es de 30 centímetros. Y bien, ahora sí, desglosando esa fórmula, nosotros vamos a ocupar ¿cuál? Volumen es igual al área de la base por la altura y todo eso dividido entre 3, ¿vale? Entonces, primero debemos de calcular pues esa área de la base, ¿vale? Entonces, tenemos que área de la base es igual, recapitulando un poco, para calcular el área de un polígono regular es perímetro por apotema sobre 2, ¿vale? Entonces, aquí la fórmula de área de la base es igual al perímetro por el apotema sobre 2, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuánto es el perímetro? Ah, bueno, pues en 30 centímetros, ¿vale? ¿El apotema de cuánto? Ah, pues son 4 centímetros por 4 centímetros. Y ahora la altura
la vamos a multiplicar hasta el final, ¿vale? Una vez que ya tengamos el área de la base, ¿vale? Entonces ahí, perímetro, 30 centímetros, apotema, 4 centímetros. La altura es hasta después, ¿vale? Aquí no la vamos a implicar como tal. Entonces, todo eso dividido entre 2, ¿vale? Ahora bien, tenemos aquí 3 por 4 serían 12 y ese 0, bueno, serían 120, ¿vale? Área de la base es igual a 120. Y ahora, unidades de medida están a la primera potencia y a la primera potencia, ¿vale? Entonces, es 1 de aquí más 1 de acá serían 2. Entonces, son centímetros al cuadrado, ¿vale? Y ahora sí, todo eso dividido entre 2 nos dice, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 120 entre 2, pues son 60, ¿vale? Entonces, tenemos 60 centímetros cuadrados como tal, ¿vale? Ese sería el resultado del área de la base, ¿vale? 60 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la base. Entonces ahora sí nos dice que el volumen es igual a área de la base, 60 centímetros cuadrados, 60 centímetros cuadrados, multiplicados ahora sí por la altura, ¿vale? Entonces aquí tenemos altura de 9 centímetros, ¿vale? Y dice ahora que todo eso estará dividido entre 3, ¿vale? Aquí tenemos ya área de la base, reiteramos, 60 centímetros cuadrados, altura son los 9 centímetros y dividido entre 3, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues multiplicar 6 por 9 serían 54, ¿vale? Entonces, el volumen es igual aquí a 540, ¿vale? Entonces, acá recapitulamos, 6 por 9 son 54 y un 0 que tenemos aquí, pues bueno, se lo agregamos ese 54 para que nos dé 540, ¿vale? Esas son estrategias para realizar una multiplicación de una manera más fácil y más práctica, ¿vale? Y ahora sí, unidades de medida, centímetros cuadrados y centímetros acá, la primera potencia. 2 más 1 serían 3, por eso es centímetros cúbicos como tal, ¿vale? Y todo esto dividido entre 3, ¿vale? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente dividir 540 sobre 3, ¿vale? Y eso nos va a dar como resultado 180, ¿vale? Y no hay que olvidar colocar la unidad de medida, que son los centímetros cúbicos como tal, ¿vale? Y ese sería el resultado de este ejercicio, ¿vale? Aquí también lo que pueden hacer pues, es utilizar la primera fórmula, área de la base por altura, y eso multiplicarlo por un tercio. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Nada más que aquí hay un paso más que tienen que hacer, multiplicar fracciones, ¿vale? Convertir esa área de la base por altura en fracción y hacer su multiplicación de fracciones, ¿vale? Entonces es un poquito más de proceso, pero al final del día llegan al mismo resultado, ¿vale? Entonces, para que sea un poco más práctico y más digerible, pues utilicen la segunda fórmula, que es área de la base por altura y todo eso dividido entre 3. Ahora bien, vamos a ver la fórmula de volumen del cono, ¿vale? Aquí tenemos volumen es igual a un tercio por pi por radio al cuadrado por altura. O bien el volumen que sería pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3, ¿vale? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. En la primera fórmula tenemos la implicación de fracciones y en la segunda pues es multiplicación directa como tal y ya nada más al final se divide, ¿vale? Entonces lo mismo, para que sea un poco más fácil y más digerible, utilizamos la segunda fórmula, ¿vale? Que nos dice pi por radio al cuadrado, que es exactamente lo mismo equivalente a área de la base por altura
sobre 3, ¿vale? Entonces aquí en el cono, veamos, tenemos una circunferencia. Aquí, todo esto de aquí, todo el contorno es la circunferencia, ¿vale? Todo esto es la circunferencia. Y pues bueno, lo que queda adentro pues es el círculo, ¿vale? Y ahí, pues obviamente, tenemos que sacar el área de la base, ¿vale? Entonces, para calcularla es pi por radio al cuadrado. Lo mismo multiplicado por la altura. Y todo eso dividido entre 3. Entonces, aquí vamos a poner un ejercicio hipotético de un radio de 4 centímetros y una altura de 6 centímetros, ¿vale? La altura pues es representada con la letra H, el radio pues como tal con la letra R y así sucesivamente, ¿vale? En algunos casos área de la base pues lo representan con una A mayúscula, ¿vale? Y aquí un subíndice de B, ¿vale? Mayúscula como tal. Entonces, ahora sí, ya teniendo estos valores, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Representar nuestra fórmula de área de la base, ¿vale? Entonces, aquí la tenemos, es pi por radio al cuadrado. Y ahora entonces acá vamos a realizarlo. Área de la base es igual al pi, colocamos pi representativo, por el radio al cuadrado, ¿vale? Entonces acá tenemos que el radio es de 4 centímetros, ¿vale? 4 centímetros como tal. Entonces dice que eso es al cuadrado, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, elevar este 4 centímetros al cuadrado, entonces multiplicamos acá 4 por 4 serían 16, es igual a 16, y acá centímetros por centímetros nos queda centímetros cuadrados, ¿vale? Y obviamente multiplicado todo eso por pi, ¿vale? Entonces puede ser este nuestro resultado, ¿vale? Como tal, si nosotros lo queremos representar así tal cual, es correcto. Os recuerden que se puede multiplicar 3.14 por el valor que tengamos acá, en este caso 16, ¿vale? Pero en este punto lo vamos a dejar así representativo. ¿Por qué? Porque todavía vamos a multiplicar el valor de la altura y posteriormente a dividir, ¿vale? Entonces, para que sea más sencillo, más digerible, se deja representativo hasta el final, ¿vale? Pero si ustedes dicen, no, no lo quiero representativo, bueno, nada más se multiplica 16 por el valor de pi, que es 3.14, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues ya nada más tenemos área de la base, que fue 16 pi por centímetro cuadrado, multiplicado por el valor de la altura, ¿vale? El valor de la altura es de 6 centímetros y nos dice que todo eso va a estar dividido entre 3, ¿vale? Entonces acá, volumen es igual 16 por 6, que nos va a dar como tal 96 pi. Y acá centímetro cuadrado y centímetro la primera potencia se suman los exponentes, recordemos, 2 más 1 son 3 centímetros cúbicos entonces, ¿vale? Y todo eso dividido entre 3. Y ahora como resultado, pues aquí nos quedaría como tal 96 entre 3 nos queda a 32, ¿vale? Pi de centímetro cúbico. Y ese sería el resultado de volumen de este ejercicio. Obviamente, si no lo quieren el pi representativo, pues bueno, entonces queda volumen es igual a los 32 por el pi, que es 3.14. 3.14, y acá obviamente colocamos los centímetros cúbicos, ¿vale? Muy importante. Entonces aquí nos queda que eso es igual a 32 por 3.14, pues nos daría 100.48 centésimos de centímetro cúbico. De centímetro cúbico como tal, ¿vale? Ese sería
entonces el resultado de volumen, ya sea que lo pongamos representativo pi o bien que lo queramos de manera exacta, ¿vale? Cualquiera de los dos resultados es correcto al final del día. Lo único importante es saber ubicar cada valor en la fórmula y con eso pueden encontrar el cálculo de volumen de cualquier cuerpo geométrico. Ahora bien, vamos a pasar con la esfera, ¿vale? Entonces aquí el volumen es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner un ejercicio hipotético con un radio de 5 centímetros, ¿vale? Entonces tenemos radio es igual a los 5 centímetros, ¿vale? Entonces acá volumen es igual a, dice que 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Cuánto es el valor del radio? 5 centímetros, ¿vale? Entonces acá 5 centímetros y dice que eso está al cubo como tal, ¿vale? Entonces acá vamos a desglosar 5 centímetros al cubo, pues es multiplicar 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros, ¿vale? Como tal, 5 centímetros. Entonces aquí tenemos 5 por 5 serían 25, ¿vale? Centímetros por centímetro son centímetros cuadrados. Y ya nada más para finalizar, esos 25 centímetros cuadrados multiplicados por los 5 centímetros, pues nos daría un total de 125 centímetros cúbicos. 125 centímetros cúbicos, ¿vale? 25 por 5, entonces son 125 y centímetros al cuadrado más centímetros de acá la primera potencia, pues obviamente se suman los exponentes 2 y 1 sería 3, por eso son centímetros cúbicos como tal, ¿vale? Entonces acá ya tenemos volumen es igual a los 4/3 de pi por los 125, ¿vale? Entonces serían 125 centímetros cúbicos como tal, ¿vale? Nos quedaría de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues multiplicar, ¿vale? Aquí 125 por 4, ¿vale? Entonces acá 125 por 4, pues nos daría como tal, volumen es igual a 500, ¿vale? Y dividido entre 3 por 1, aquí lo convertimos en fracción, sería 1, 3 por 1 son 3, ¿vale? Entonces acá dividido entre 3. Y no hay que olvidar colocar obviamente el pi y asimismo los centímetros cúbicos como tal, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues simplemente hacer la división, ¿vale? Obviamente implicando al valor de pi como tal, ¿vale? Entonces sería 500 por pi dividido entre 3. Eso nos va a dar como volumen igual a 523.33 centímetros cúbicos, ¿vale? Y ese sería el valor del volumen al ejercicio dado, ¿vale? Obviamente aquí recuerden siempre el valor de pi será de 3.14, ¿vale? 3.14, ya sabemos que es un valor 3.1416 a nivel internacional, pero nosotros lo vamos a redondear simplemente a 3.14, ¿vale? ¿Esto para qué? Para que sea un poco más práctico y más digerible al momento de aplicarlo en este tipo de ejercicios, ¿vale? Obviamente el resultado puede quedar siempre representativo con pi o bien puede quedar de una manera exacta, ¿vale? Ya desglosando su valor de pi, que reitero,
es de 3.14. Y pues bueno, ahora te toca a ti. Aquí tenemos dos ejercicios. El primero nos dice, un prisma rectangular tiene largo de 12 centímetros, ancho de 8 centímetros y altura 10 centímetros. ¿Cuál es su volumen? El siguiente se trata de una esfera con un diámetro de 18 centímetros. Encuentra su volumen utilizando pi de 3.14, ¿vale? Y aproximadamente igual a 3.14, ¿vale? Entonces, estos dos ejercicios hay que realizarlos. Estaré leyendo sus respuestas en los comentarios y retroalimentando de ser necesario. Cualquier duda que tengan, pues de igual forma pueden externarla en los comentarios y estaré resolviendo cada una de ellas. No olviden que yo soy el profe Chávez, cuídense mucho y estudiar se ha dicho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.